Das große persönliche und geistige Treffen der alten Streiter und Kampfgenossen. Und vielleicht hat mancher unter ihnen Bienvenidos a Archivos del Tiempo, podcast. Bueno, vamos a desempacar esto a fondo. Imaginen por un segundo la idea de un planeta alienígena, pero que está escondido a plena vista, aquí mismo, dentro de nuestro propio mundo. Sí, un lugar tan extremo, tan desconectado de lo que llamamos civilización, que las reglas de la realidad, digamos, dejan de funcionar como estamos acostumbrados. Exacto. Y no estamos hablando de un simple desierto de hielo. La Antártida es un entorno que literal nos despoja de nuestras ilusiones de control. Y esto va desde las certezas de la física moderna hasta la red de seguridad que nos dan las leyes humanas. Es como una gigantesca caja negra, ¿no? Los sistemas que damos por sentados colapsan bajo una presión tremenda, la presión del aislamiento absoluto. Y para quienes nos escuchan, la misión de este análisis profundo es justamente entender el mecanismo detrás de ese colapso. Porque no es solo que haga un frío letal, es que el aislamiento rompe nuestros modelos estándar. Totalmente. Y para explorar esta inmersión, hemos revisado un conjunto de fuentes que es fascinante por lo diverso que es. O sea, tenemos de todo. Sí, vi que la bibliografía es súper variada. ¡Uf! Muchísimo. Tenemos artículos científicos súper avanzados sobre física de partículas, análisis forense sobre vacíos geopolíticos, diarios históricos de los primeros exploradores y, bueno, reportes médicos de supervivencia extrema. Ah, y no podemos olvidar las discusiones en foros de Internet, que están repletas de teorías de conspiración. Claro, ese es el condimento extra. Todo esto nos sirve como un lente de aumento para ver cómo se altera el comportamiento, tanto a nivel humano como a nivel cuántico. Y para empezar a entender esta ruptura, creo que es fundamental mirar primero cómo la Antártida parece reescribir las reglas básicas de nuestro universo, o sea, la física misma. Sí, y el escenario científico de las últimas décadas nos da la respuesta a esto. Hay proyectos monumentales construidos para observar el cosmos directo desde el hielo. Como el globo aerostático y el detector subterráneo. Exactamente. Por un lado tenemos a ANITA, que es un globo científico que lanzaron en 2006. Este globo usa unas antenas de radio para escanear todo el continente desde la estratosfera. Y por otro lado está IceCube. IceCube, que es una locura de ingeniería. Es un coloso, un detector de partículas que no está en la superficie, sino enterrado a kilómetros de profundidad dentro del glaciar mismo. Claro, y el propósito de enterrar algo tan masivo en el hielo es cazar partículas casi fantasmas, los neutrinos. Y la lógica básica de la astrofísica nos dice que los rayos cósmicos de alta energía vienen desde el espacio exterior y caen hacia la Tierra, ¿verdad? Ajá, esa es la teoría clásica, el modelo estándar. Pero el problema, y aquí es donde las cosas se ponen realmente incomprensibles, es que los instrumentos de ANITA detectaron eventos que, en teoría, son imposibles. Sí, detectaron señales de partículas de ultra alta energía que no venían del cielo cayendo hacia el hielo. Sino que emergían rebotando desde abajo hacia arriba. Exacto. O sea, salían del hielo antártico y se disparaban hacia el espacio. ¡Wow! Y para que la audiencia visualice la imposibilidad de esto, imaginen que tienen una manzana. La sueltan y en lugar de caer al suelo por la gravedad, sale disparada hacia las nubes. Es antiintuitivo. Es un gran ejemplo. Y la magnitud de esta anomalía necesita un poco de contexto sobre cómo interactúa la materia. A ver, los neutrinos normales tienen tan poca masa que nos atraviesan todo el tiempo. Atraviesan el planeta entero sin chocar con nada. Ni nos enteramos de que están ahí. Claro, pero un neutrino de ultra alta energía es diferente. Tiene una sección transversal, digamos, mucho mayor. Es como si fuera más grande y torpe al chocar. Exacto. Es más propenso a chocar. Las leyes de la física dictan que debería estrellarse contra la masa densa de la Tierra y ser absorbido de inmediato.
Entonces, si una partícula con ese nivel de energía emerge desde el hielo hacia el cielo, significa algo aterrador para los físicos. ¿Que logró atravesar todo el diámetro de la Tierra sin colisionar con un solo átomo? Así es. Es como, imaginen la Tierra como un muro inmenso de plomo sólido, de miles de kilómetros de grosor. Y esta partícula es como una bala de alto calibre. Ajá, buena analogía. Lo que detectaron estos científicos equivale a disparar esa bala a través de todo el muro de plomo y verla salir intacta por el otro lado. Sin un solo rasguño. Y eso es un desafío súper directo a lo que llamamos el modelo estándar de la física de partículas. O sea, la receta que nos dice cómo funciona la materia y que coronamos hace poco con el bosón de Higgs. Ese modelo no tiene ningún mecanismo para explicar esto. Entonces, ¿los científicos qué dicen? Pues, los teóricos sugieren que estas observaciones podrían ser la primera evidencia empírica de lo que llaman física exótica. Física exótica. Sí, fuerzas o partículas que todavía no somos capaces de comprender. Y aquí es donde la cosa se pone interesante a nivel social. Porque cuando la comunidad científica admite que hay un vacío enorme en su comprensión, el Internet no tarda ni un segundo en llenarlo. Claro, el silencio científico es el mejor abono para las teorías de conspiración. Combustible puro para la paranoia. Revisando las fuentes de los foros de Internet, es increíble cómo construyen estas narrativas súper extremas para explicar unas simples señales de radio. Sí, hablan de bases de ovnis que construyeron los nazis en Nueva Suabia. O esas ciudades subterráneas que supuestamente descubrió el almirante Byrd en la operación High Jump allá por el 47. Y lo fascinante aquí es la psicología detrás de todo esto. Nuestro cerebro detesta la incertidumbre, ¿no? A la gente le resulta mucho más cómodo abrazar un mito de ciencia ficción bien estructurado que aceptar un misterio cuántico súper complejo. Es más fácil procesar un ovni nazi que un neutrino rebotando. Tal cual. Un ejemplo de manual son estas anomalías visuales en Google Earth. Alguien ve una forma rara y dice, listo, es una nave alienígena estrellada. Pero cuando revisas los datos geográficos reales... Resulta que es una estación de investigación. Exacto. Termina siendo la estación alemana Könen. Los edificios alteran el viento y crean unas dunas de nieve rarísimas. O en otros casos son solo estanques redondos de agua de deshielo. Pero la verdad es que el misterio real de la física exótica es intelectualmente mucho más asombroso que cualquier nave alienígena. Completamente de acuerdo. Y de hecho, este efecto de caja negra donde no sabemos qué pasa bajo el hielo, no solo ocurre con la física cuántica, se repite de una forma bastante escalofriante cuando analizamos el comportamiento humano. Sí, pasamos de los misterios del cosmos a algo mucho más oscuro y terrenal. Exacto. Porque si la física opera en una zona gris ahí abajo, las leyes humanas hacen exactamente lo mismo. Y esto nos lleva directo a un misterio criminal de la vida real. Año 2000, base estadounidense Amundsen Scott. El caso de Rodney Marks. Sí. Este es uno de esos temas que genera muchísima discusión. Para poner en contexto, Marks era un astrofísico australiano, 32 años. Trabajaba en el telescopio submilimétrico, si no me equivoco. Así es. Un investigador brillante, sin historial de depresión, financieramente muy estable y de hecho recién comprometido. Su vida iba perfecto. Y de golpe, su salud se desploma. De una forma súper violenta. Sí, empieza a vomitar sangre, sufre de hiperventilación severa y aunque busca ayuda médica de forma desesperada 3 veces en la base, muere después de 36 horas de agonía. Y claro, el primer muro con el que chocamos aquí es puramente logístico y biológico. Porque esto pasa en mayo, pleno invierno polar. Temperaturas de menos 70 grados. Exacto. Con ese frío extremo, toda la maquinaria colapsa. O sea, es imposible enviar un avión de rescate para evacuarlo o sacar el cuerpo. Tuvieron que guardar el cadáver en un área sin calefacción durante 6 meses. Imagínate eso, 6 meses. Y cuando por fin llega la primavera y logran mandar el cuerpo a Nueva Zelanda, llega el golpe más duro. La autopsia revela que no fue muerte natural. Marks fue envenenado con una dosis letal de metanol. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque entra en juego el debate legal. Los expertos en derecho internacional hablan de una singularidad jurisdiccional. Una zona libre de reglas. Algo así. Un detective neozelandés, Grant Wormold, toma el caso. Pero de inmediato se da de cara contra un muro geopolítico basado en el Tratado Antártico de 1961.
Y hay que recordar a quienes nos escuchan que ese tratado no establece un gobierno, solo congela los reclamos territoriales. Nadie es dueño de la Antártida. Exacto. Entonces tienes este rompecabezas. Un ciudadano australiano muere en una base de Estados Unidos, que a su vez está en un área reclamada por Nueva Zelanda, pero ese reclamo no lo reconoce Estados Unidos. Un dolor de cabeza burocrático absoluto. No hay policía antártica a quien llamar. Yo lo veo como estas clásicas novelas de misterio de un cuarto cerrado, donde sabes que el asesino está en la habitación, pero aquí la habitación tiene el tamaño de todo un continente. Sí, y el vacío legal es solo el principio. Lo que pasó después a nivel institucional fue muchísimo peor. El silencio corporativo. Tal cual. Wormald manda unos cuestionarios a las 49 personas que estaban aisladas con Marks en esa base. ¿Y cuántos le respondieron? Solo 13, de 49. Y no solo eso, la agencia federal responsable, que es la National Science Foundation de Estados Unidos, y la empresa privada contratista, Raytheon Polar Services, se negaron a entregar reportes. Cerraron las puertas por completo, bloquearon las entrevistas y ocultaron los reportes internos. Y esto nos lleva a un debate profesional profundo. ¿Cómo justificas esto? Desde el punto de vista corporativo, las fuentes indican que la prioridad de estas organizaciones no era hacer justicia, sino la gestión de riesgos. Claro, proteger el contrato. Exacto. Si admites que hubo un homicidio o una negligencia catastrófica en una base federal, pones en riesgo contratos multimillonarios y tu prestigio internacional. Y es un precedente peligrosísimo. Documentos que se revelaron años después, gracias a la Ley de Libertad de Información, muestran que hubo roces diplomáticos fortísimos para tapar el escándalo. Porque además, el suicidio quedó descartado. Marks pidió ayuda varias veces, quería vivir. Tampoco fue un accidente recreativo con alcohol, porque en la base tenían alcohol normal de sobra. No hay razón para tomar metanol por error. Y hay un detalle que a mí me parece escalofriante. Un médico, durante la crisis, notó unas pequeñas marcas de agujas en el brazo de Marks. Y eso jamás se investigó a fondo. Nunca. La falta de colaboración enterró esa pista. El caso jamás se resolvió y nadie fue a la cárcel. Lo cual nos deja una lección súper dura. Ese nivel de aislamiento extremo crea una zona de confort perfecta para que la burocracia y los intereses corporativos aplasten cualquier búsqueda de verdad. Es un entorno que saca lo peor de las instituciones. Pero, ojo, porque así como la Antártida puede encubrir crímenes bajo el hielo, esa misma presión brutal a veces empuja a la gente a lograr cosas biológicamente imposibles. Y creo que aquí tenemos que hablar de Jerry Nielsen. Ese caso es la otra cara de la moneda. Ocurrió apenas un año antes de lo de Rodney Marks y exactamente en la misma base. Amundsen Scott, en junio del 99. ¿Sí? Jerry Nielsen era la única médica en una base con 41 personas en plena oscuridad invernal. Y en medio de ese aislamiento aterrador, a decenas de grados bajo cero, se encuentra un nódulo endurecido en el pecho. Y yo, al leer esto, estoy asombrada por la fortaleza psicológica que requiere lo que hizo. Estás a miles de kilómetros de un cirujano. No hay evacuación posible. Estás por tu cuenta. Completamente. Entonces, ella convierte a la base en un quirófano improvisado. Y lo más loco, entrena a un carpintero y a una mecánica para que la ayuden a esterilizar el equipo y asistirla en la cirugía. Sí, usando hielo y anestesia local para hacerse una biopsia a sí misma. Tienes que guiar una aguja dentro de tu propio tumor mientras le explicas a alguien que repara motores cómo pasarte el bisturí. El nivel de disociación mental para ser cirujana y paciente al mismo tiempo es increíble. Y luego está el tema tecnológico, porque no podían mandar las muestras físicas a ningún laboratorio. Así que recurrieron a la telemedicina, pero en su versión más, digamos, primitiva. Era 1999. El internet satelital era otra cosa. Exacto. Conectaron un microscopio a una cámara digital de la época y esperaban los pocos minutos al día en que un satélite pasaba abajo por el horizonte para mandar las fotos superpixeladas a unos especialistas en Indiana. Que al final confirmaron lo peor, un cáncer de mama súper agresivo. Requería tratamiento inmediato si quería sobrevivir. Y eso desencadena uno de los rescates logísticos más impresionantes de la historia, la famosa Operación Santa Claus. Sí, porque hasta ese momento, la regla absoluta era que volar en el invierno polar era un suicidio. Los fluidos hidráulicos de los aviones se vuelven pasta. Los esquís se quedan pegados al hielo. Exacto. Pero la Fuerza Aérea mandó un avión de carga en medio de la noche polar.
y la gente en la base tuvo que encender fogatas adentro de barriles de metal para iluminar la zona en el hielo. Como una pista de aterrizaje de fuego. Y el avión ni siquiera aterrizó, lanzó los medicamentos y la quimioterapia en paracaídas y se fue. Y Harry Nilsson se autoadministró esa quimio mientras seguía trabajando como doctora de la base. Es que es heroico. Y todo esto forzó a la National Science Foundation a cambiar sus protocolos, porque en octubre, todavía en temporada peligrosa, aterrizaron un avión Hércules para evacuarla a menos 50 grados. Y tuvieron que dejar los motores encendidos durante los 22 minutos que duró el rescate para que no se congelaran. Lo lograron. Ella vivió unos 10 años más en remisión antes de fallecer. Pero si conectamos esto con el panorama general, esto cambió la telemedicina para siempre. Así es. Rompió el tabú de que la Antártida, en invierno, era intocable. Abrió la puerta a misiones futuras con aviones adaptados, como los Twin Otters, que hicieron rescates exitosos en años posteriores. Las barreras dejaron de ser infranqueables. Exacto. Pero si te fijas en ambos casos, tanto en el silencio aterrador de Marks como en el heroísmo de Nielsen, el factor común es un estrés grupal inmenso, una olla de presión psicológica. Sí, el aislamiento te comprime la mente. Y si revisamos los diarios históricos que mencionaste al principio, nos damos cuenta de que esta tensión no es exclusiva de las bases modernas. Está en el ADN de la exploración polar. Y creo que el mejor ejemplo para debatir sobre el liderazgo al límite es la expedición de Roald Amundsen en 1911. La carrera por llegar primero al Polo Sur contra el británico Scott. Exacto. Históricamente, a Amundsen se le venera como el estratega impecable, pero los diarios muestran a un líder consumido por la paranoia. Tenía terror de que Scott le ganara de mano. Tal cual. Y esa paranoia lo llevó a ordenar un falso inicio en pleno septiembre. Obligó a su equipo a salir hacia el polo cuando la temperatura era de 56 grados bajo cero. Sus hombres le advirtieron que era una locura, pero no escuchó. Y fue un desastre absoluto. Los perros morían congelados, los hombres colapsaron con hipotermia severa y tuvieron que huir de regreso al campamento. Y aquí es donde la dinámica de mando se vuelve un caso de estudio. Durante la huida, Amundsen agarra el mejor trineo y básicamente se escapa, abandonando a los más lentos en medio de la tormenta. Sálvese quien pueda. Literal. Y es un explorador veterano, Hjalmar Johansen, el que se queda atrás haciendo un esfuerzo sobrehumano para rescatar a un compañero más joven que se estaba congelando. Cuando por fin llegan a la base, Johansen explota. Se le enfrenta al jefe. Delante de todo el equipo. Lo acusa de cobarde, de negligente y de sacrificar las vidas de sus hombres por ego. Y la reacción de Amundsen ilustra perfecto lo que los psicólogos llaman hoy la paradoja polar. A ver, explícanos un poco más sobre eso. Mira, en una emergencia extrema, a 60 bajo cero, no puedes tener una asamblea democrática para decidir qué hacer. Un liderazgo dictatorial, de dar una orden y que se cumpla, a veces es lo único que mantiene al grupo vivo en ese segundo. Actuar rápido sin dudar. Exacto, pero la paradoja es que esa misma rigidez aplasta la cohesión del grupo a largo plazo. El ego de Amundsen no toleró que lo humillaran en público. Así que, ¿qué hizo? Degradó a Johansen, lo sacó del equipo histórico que llegaría al polo y como burla final, lo puso bajo las órdenes del chico joven al que acababa de salvar. ¿Qué nivel de castigo psicológico? Destruyó a Johansen mentalmente, al punto que, tiempo después, ya de vuelta en Noruega, terminó quitándose la vida. ¡Wow! Y eso pone sobre la mesa un debate muy vigente para el liderazgo en condiciones extremas. Me pongo de abogada del diablo por un segundo. ¿Hasta qué punto justificas ese autoritarismo para evitar que todos se congelen? Es que esa es la trampa. A corto plazo te salva la vida física, pero a largo plazo, silenciar a la disidencia, obligar a todos a tragarse los errores de arriba, genera un estrés psíquico que te mata por dentro. Exactamente lo que vimos con el caso de Rodney Matz. La corporación silencia la crisis para salvar el contrato, pero el precio emocional es gigante. Y por eso mismo es tan interesante ver las tradiciones que tienen las bases hoy en día, para aflojar esa tensión. O sea, las válvulas de escape culturales. Ah, sí, tienen mecanismos súper curiosos. Hay uno en la base Amundsen Scott que me parece la metáfora perfecta. ¿El maratón de cine? No. Exacto.
Tienen esta tradición de que en el instante exacto en que despega el último avión del año, cuando saben que ya no hay marcha atrás y se van a quedar 6 meses encerrados en la oscuridad, se juntan todos en la sala principal. A ver una maratón de la cosa. The Thing. Es maravilloso. O sea, es macabro, pero maravilloso. Es una ironía enorme. Estás atrapado en el hielo y decides ver una película sobre investigadores en la Antártida que son asimilados por un parásito alienígena que se hace pasar por ellos, desatando una desconfianza brutal donde no sabes quién es tu amigo y quién es un monstruo. Es un mecanismo de defensa clásico. Humor negro para exteriorizar el miedo colectivo. Al poner sus peores temores en la pantalla, de alguna manera le quitan poder a la tensión real que sienten entre ellos. Saben que su mayor amenaza no es solo el clima, sino sus propias mentes bajo presión. Totalmente de acuerdo. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros? Cuando desmenuzamos estos casos, queda claro que la Antártida no es solo un mapa en blanco, es un crisol. Un laboratorio a cielo abierto. Sí, un lugar que nos obliga a reescribir la física de partículas. Un laberinto legal que demuestra que las leyes son una ilusión si no hay quien las aplique. Un entorno que nos fuerza a improvisar milagros médicos y que expone la parte más oscura del liderazgo cuando desaparecen las redes de la civilización. Y la verdad es que analizar estos documentos nos empuja a mirar hacia el futuro, porque este laboratorio extremo está a punto de sufrir una alteración gigante. El cambio climático. Exactamente. Los datos de deshielo son irrefutables, y mientras esa coraza blanca retrocede, va dejando al descubierto algo que las superpotencias ya están mirando de reojo. Reservas monumentales de petróleo, gas natural y minerales raros que nadie ha tocado jamás. Lo cual nos deja con una reflexión final súper crítica para quienes nos escuchan. Llevamos más de 60 años usando el Tratado Antártico para mantener ese continente como un lugar de ciencia, de paz, de rescates heroicos. Un santuario. Pero a medida que la tecnología hace más fácil llegar ahí y los recursos ocultos quedan expuestos, cuando arranque de verdad la carrera comercial por ese botín geológico, la pregunta es, ¿va a sobrevivir la cooperación internacional? O si esos muros de silencio corporativo... Exacto, si esos vacíos legales que vimos hoy se van a convertir en el disfraz perfecto para saquear el continente lejos de la mirada del mundo. Quizá cuando el hielo más antiguo del planeta por fin se derrita, terminemos descubriendo qué clase de monstruos estaban escondidos de verdad. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis profundo. El tiempo avanza, pero la historia nunca se detiene. Gracias por escuchar y hasta nuestro próximo encuentro.